Esto es I24 News en inglés y yo soy Natasha Kirchuk. Gracias por acompañarnos. Bueno, después de 21 horas a puerta cerrada en Pakistán, no se ha llegado a ningún acuerdo. Las primeras conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en más de una década terminaron en un punto muerto, con ambas partes retirándose, y el tiempo para un frágil alto al fuego sigue corriendo. Bueno, las negociadoras estadounidenses se fueron de Islamabad durante la noche después de lo que se suponía que sería un momento decisivo. En cambio, la vicepresidenta de Estados Unidos, J.D. Vance, dice que Irán se ha negado a comprometerse a renunciar a la capacidad de construir un arma nuclear, calificando eso como una línea roja clara para Washington. Y ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de publicar en Truth Social, diciendo directamente que el único tema que importaba, que era el tema nuclear, no se resolvió, y anunciando que la Marina de Estados Unidos va a comenzar el proceso de bloquear todos los barcos que entren y salgan del estrecho de Hormuz, acusando a Teherán de extorsión al mundo por no reabrir esta vía marítima crucial. Mientras tanto, la jefa del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel ha ordenado ahora que el ejército entre en un estado de máxima preparación, poniendo a las fuerzas en alerta inmediata ante un posible regreso al conflicto con Irán. Según fuentes militares, el ejército ahora está operando bajo un marco estructurado de preguerra, similar a lo que vimos antes de ataques anteriores, acelerando la planificación operativa, acortando los tiempos de respuesta y ampliando su lista de objetivos dentro de Irán, especialmente enfocándose en sistemas de misiles y sitios de lanzamiento. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea de Israel ahora está preparando planes de ataque actualizados, mientras que los sistemas de defensa aérea están siendo reforzados en todo el país ante la creciente preocupación por una posible escalada en múltiples frentes. Pero es importante recalcar esto. En realidad, no se ha tomado ninguna decisión de lanzar una operación militar, pero el mensaje es ciertamente claro. Israel se está preparando para todos los escenarios, ya que la ventana diplomática parece estar cerrándose rápidamente. Y ahora me gustaría dar la palabra a nuestros invitados en el estudio. Tenemos con nosotros a Jackie Dayan, excónsul israelí en Los Ángeles, nuestra corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Osran, y nuestro analista de seguridad, Yaakov Lapid. Así que voy a dirigirme a ti primero, Yaakov, para hablar un poco sobre lo que estamos escuchando en cuanto a la preparación de Israel para un conflicto renovado. ¿Cómo se vería eso realmente? ¿Y qué tan probable crees que esto ocurra o qué tan pronto podría suceder? Así que, primero que nada, solo para aclarar que el hecho de que estemos escuchando declaraciones sobre preparación no nos dice nada sobre lo que realmente va a suceder. Creo que es importante que los espectadores entiendan eso. Es trabajo del ejército estar listo para todas las contingencias. Y la contingencia más obvia para la que deben estar preparados es la posibilidad de un conflicto renovado. ¿Cómo se vería eso? Operativamente se vería muy similar a lo que hemos visto en las últimas 5 semanas. Lo que cambiaría sería la lista de objetivos. En lugar de los objetivos anteriores que estábamos viendo, el programa de misiles, que probablemente todavía quedan algunos objetivos por atacar ahí, y su mando y control. La lista de objetivos muy probablemente involucraría infraestructura económica central que está vinculada a las capacidades militares de este régimen. Una serie de objetivos económicos estratégicos muy sensibles de los que hemos escuchado mucho por parte del presidente Trump antes del alto al fuego, así que creo que para eso se están preparando. Pero de nuevo, insisto en que esto no tiene nada que ver con lo que realmente pueda suceder. Es el ejército haciendo su trabajo y estando listo para cualquier orden que pueda llegar. Claro, por supuesto, estamos escuchando informe tras informe. Al menos la gente en el lugar se pregunta si el alto al fuego está a punto de romperse, especialmente dado el hecho de que Trump ha dicho que la Marina de los Estados Unidos ahora comenzará a bloquear el estrecho de Hormuz con efecto inmediato. No se permitirá la entrada ni salida de barcos. ¿Qué significará eso en términos de la respuesta que podríamos ver de Irán? Así que esa es una gran opción por parte de Trump, por cierto, porque no hay mucho interés en Estados Unidos de reanudar la guerra. Así que esta es realmente una opción intermedia. Es un bloqueo, algo que sucedió en Venezuela, pero incluso de una mejor manera, porque tendrás 2 portaaviones, uno bloqueando cada lado en Hormuz. Y Trump diría, si mis barcos no pasan, nadie va a pasar. Ahora, lo que dijo es que logró crear una especie de coalición de la OTAN de barcos que escoltarán a algunos de los barcos en Hormuz, en el estrecho de Hormuz. Además, tienes que agregar a eso que Estados Unidos ha traído 2 barcos cazaminas para retirar las minas del estrecho de Hormuz y están comenzando a operar ahora. Ahora, la pregunta es si los iraníes se atreverían a atacar esos barcos.
Si se atreven a atacar esos barcos, entonces la guerra se reanudaría de inmediato. Si no, retirarán las minas y veremos poco a poco el regreso gradual del tráfico marítimo. Pero, sin embargo, este bloqueo puede realmente asfixiar económicamente a Irán y ya están en un gran problema. Y si se hace eso durante suficiente tiempo, definitivamente podría derribar al régimen. Ahora, vimos que los medios iraníes acaban de publicar un video, esencialmente de la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica, advirtiendo a un destructor estadounidense que básicamente se alejara del Estrecho de Hormuz. Quiero hablar sobre la fuerza que tiene la República Islámica y sus fuerzas militares en este momento. Obviamente vimos una campaña militar sostenida tanto de Estados Unidos como de Israel que duró más de un mes. ¿Tienen la capacidad de impedir que Estados Unidos realmente haga esto en el Estrecho de Hormuz? Detenerlo, no necesariamente, pero impedirlo, esa sí es una opción. Mira, al final, Irán mantiene capacidades de ataque en el Estrecho de Hormuz, no necesariamente con una armada robusta que ya no existe, o existen solo algunos barcos, pero el estrecho va junto a la costa sur de Irán, simplemente por geografía. Tiene una ventaja enorme y se ha preparado para este momento con numerosos sitios de lanzamiento apuntando al estrecho. También tiene las minas que nadie sabe dónde están, pero estas minas han establecido una ruta que obligaría al tráfico marítimo actual a acercarse más al territorio iraní. Sin embargo, al final tenemos que ver cuál sería la respuesta iraní ante esto. La respuesta más probable sería que si Irán se ve limitado en la exportación de su petróleo, impondrá ese mismo costo a sus vecinos y lo que hará es atacar los distintos oleoductos que tienen los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para evitar el estrecho de Hormuz. Podría seguir atacando directamente a esos países porque ha identificado eso como el punto débil del esfuerzo militar de Trump contra Irán, atacando a los países del Golfo. Eso está imponiendo un costo más alto del que Irán puede imponer atacando activos militares estadounidenses. Y lo han hecho hasta ahora y creo que no tienen problema en escalar eso completamente sin importar el hecho de que geográficamente van a tener que convivir con estos países en el futuro, pero han abandonado esa forma de pensar y entonces cuando vemos la eficacia, la posible eficacia de tal paso, sí tiene potencial militar, pero también tenemos que considerar el costo que Irán intentará imponer a sus vecinos. Y eso es algo que me imagino se está discutiendo no solo en la Casa Blanca, sino también entre las naciones del Golfo. Muy bien, ahora tendremos que pasar con nuestro corresponsal principal en Estados Unidos, Mike Wagenheim, quien nos acompaña desde la Casa Blanca. Mike, obviamente todos hemos estado siguiendo de cerca, se podría decir, la última publicación que Trump hizo en Truth Social, pero ahora también ha realizado una entrevista telefónica con Fox News. ¿Cuál es la última información en cuanto a la retórica que estamos escuchando desde la Casa Blanca y la administración estadounidense? El presidente Trump insiste en que los iraníes no solo volverán a la mesa de negociaciones, sino que también le darán a Estados Unidos todo lo que está pidiendo. Mira, entendemos, y creo que el presidente entiende que eso no va a suceder. Está hablando con dureza en este momento. Eso podría ser lo que se necesita desde ciertos sectores aquí, pero entendemos que esta negociación probablemente continuará. Creo que la parte estadounidense quiere que continúe, incluso si están hablando con dureza. E incluso si J.D. Vance dijo al final de las conversaciones en Pakistán que la oferta que se puso sobre la mesa era la última y la mejor oferta. Incluso por parte iraní, escuchamos al presidente iraní referirse, entre comillas, a esta ronda de negociaciones que tuvo lugar en Islamabad, dando a entender que están abiertos o que podría haber otra ronda de negociaciones próximamente. Ambas partes al final, como lo expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Omán en Twitter hace poco, ambas partes tendrán que hacer lo que él llamó concesiones dolorosas para avanzar aquí. Pero mientras tanto, como dije hace una hora, la operación que Trump quiere llevar adelante, aquí hay una manera de llegar a un punto intermedio entre simplemente ir a otra ronda de conversaciones que podría resultar tan infructuosa como la primera ronda, y volver a una guerra a gran escala que sería atacar el estrecho de Hormuz, asegurándose de que Irán no tenga la ventaja de dejar entrar selectiva y preferencialmente a quien quiera y mantener fuera a todos los demás.
Si va a haber un bloqueo, que sea en los términos de Estados Unidos e intenten incorporar a otros aliados de la coalición, potencialmente a los Emiratos Árabes Unidos y a otros. Y asegurarse de que los estadounidenses estén controlando la narrativa y la situación militar y no los iraníes. Y eso parece ser lo que Trump quiere hacer aquí al establecer su propio bloqueo del estrecho de Hormuz en el futuro. Bien, muy bien. Bueno, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos, Mike. Ahora vamos a pasar con Eric Mandel, fundador y director de la Red de Información Política de Medio Oriente. Él también nos acompaña desde Estados Unidos. Así que podríamos decir que hay mensajes muy contradictorios en cuanto a lo que Trump planea hacer a continuación respecto a las negociaciones con la República Islámica de Irán y también sobre si habrá o no un regreso a la actividad militar. En este momento, ¿cuáles son los objetivos finales declarados de Estados Unidos? ¿Y el público estadounidense siente que esos objetivos se han alcanzado? Así que, como todos han dicho, realmente no sabemos qué va a pasar después. Tengo entendido que Woodcock y Kushner, a diferencia de Vance, todavía están en Pakistán. Al menos eso escuché en un informe. Mi suposición es que Irán volverá a involucrarse. Participará porque la estrategia de Irán todavía no tiene que cambiar. Saben que el tiempo está de su lado. Saben que Estados Unidos se acerca cada día más a la ley de poderes de guerra, que obligará al presidente a acudir al Congreso para pedir fondos entre 60 y 90 días. Así que creo que las preguntas que debemos hacernos ahora mismo son, primero, Irán ha ganado al cambiar la conversación. Todo se trata del estrecho de Hormuz. Y entonces el tema nuclear sigue siendo, obviamente, el presidente dice, quiero que no haya enriquecimiento. Quiero que no haya ninguna declaración de que quieren armas nucleares. No sé por qué nos importa una declaración, porque ya han hecho esa declaración. Han afirmado tener fatwas del líder supremo. Las declaraciones no significan absolutamente nada. La verdadera pregunta aquí es, ¿los esfuerzos de buena fe de Estados Unidos al ir a Pakistán hicieron que las naciones del Golfo, las asiáticas y las europeas realmente se sumaran, a diferencia de lo que dijo el primer ministro del Reino Unido, que vamos a esperar hasta que todo esté hecho antes de involucrarnos? Y la pregunta aquí sobre un bloqueo es la pregunta que deberíamos hacer. ¿Por qué no detuvimos el petróleo iraní antes de que fuera a Irán, a la India y a China? Así que en este punto creo que no sobreinterpreten lo que la gente está diciendo. Escuché las declaraciones del presidente hace poco tiempo. Mucho de esto es, como mencionó Mike, ya sabes, algunas cosas son solo cosas que él dice para causar un efecto, pero realmente no sabemos qué va a pasar después. Y de nuevo, ¿cómo afecta todo esto a Israel? Israel ni siquiera tiene un lugar en la mesa en Islamabad, lo cual es otra cosa que realmente debería importarle a Israel, a pesar de que no tiene relaciones con Pakistán. Correcto. Sabes, obviamente ahora estamos escuchando informes de que Israel se está preparando para volver a la guerra, esencialmente con Irán, lo que sugeriría que debido a este estancamiento, podrías decir, en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, no va a haber otra opción más que volver a algún tipo de enfoque militar aquí. También estamos viendo ahora un informe del Wall Street Journal que dice que más del 60% de la flota naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que tenía la tarea de patrullar el estrecho de Hormuz sigue intacta. Entonces, de nuevo, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cree usted que Estados Unidos entiende completamente, en su opinión, la ideología de la República Islámica y hasta dónde está dispuesta esta república a llegar para lograr sus propios objetivos? Así que tocaste un punto que creo que es muy importante y es algo sobre lo que he escrito y hablado. No creo que nuestro equipo negociador, por muy sofisticado que sea, se dé cuenta de eso. Tratar con yihadistas radicales de la rama duodecimana que tienen una cultura de martirio y con quienes no se puede negociar. A un lugar al que queremos llegar eventualmente sin llegar al cambio de régimen. No pienso que realmente entiendan que son diferentes a cualquier otro actor. Creo que ellos piensan que todos los actores responden a los mismos tipos de motivaciones y los iraníes no lo hacen. Ellos están dispuestos a soportar eso, a tener cansancio estadounidense, guerras eternas, elecciones estadounidenses, todas esas cosas. Saben que eso les favorece. Y los iraníes, pase lo que pase, su objetivo es primero sobrevivir. Si sobreviven, de nuevo, ellos piensan en décadas, en siglos. Nosotros pensamos en días, semanas, meses si tenemos suerte. Así que ellos saben que pueden esperar a que nos cansemos.
Así que creo que nuestro equipo negociador necesita de alguna manera reajustarse después de tantas negociaciones, tal vez aprender del fallido JCPOA que podemos ser manipulados. Irán gana las negociaciones. Puede que no ganen guerras, pero eso es lo que realmente termina imponiéndose. Así es. Bueno, Eric, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos y compartir tu perspectiva. Ahora vamos a pasar al frente norte de Israel, ya que los diplomáticos israelíes y libaneses se preparan para las conversaciones de paz. La realidad sobre el terreno va en la dirección opuesta. Se ha informado de la muerte de al menos 11 personas en ataques israelíes en el sur del Líbano, mientras los enfrentamientos entre las fuerzas de defensa de Israel y Hezbollah se intensifican, con lo que los medios libaneses describen como enfrentamientos furiosos en el bastión clave de Bint Jbeil. Las fuerzas israelíes ahora están rodeando esa ciudad. Se están adentrando cada vez más en los barrios que quedan como parte de un esfuerzo por desmantelar la infraestructura de Hezbollah. Bueno, al mismo tiempo, las fuerzas de defensa de Israel dicen que están atacando amenazas activas, incluyendo un lanzacohetes que estaba listo para disparar. Mientras tanto, seguimos viendo que Hezbollah lanza cohetes y drones hacia Israel, manteniendo las tensiones altas en ambos lados de la frontera. Me gustaría pasar con nuestra corresponsal Balik Sladin para más información sobre esto. Sigues en el norte del país. ¿Cuál es la última información respecto a las sirenas? Y también, ¿qué sabemos sobre los preparativos para las negociaciones en curso o para las negociaciones que están por comenzar, entre Líbano e Israel? Sí, bueno, la última sirena se escuchó en los altos del Golán, en Katrina, hace aproximadamente una hora. Terminó sin víctimas ni daños. Fue un ataque con cohetes hacia esa zona y a lo largo del día ha sido más o menos lo mismo. Sirenas en toda la Alta y la Galilea Occidental, incluyendo también la Baja Galilea, además de una andanada de 10 cohetes que apuntaron a Carmiel, una de las ciudades más grandes, también en la Baja Galilea. No lograron causar ningún daño ni víctimas. Pero la realidad es, por supuesto, muy difícil para los residentes del norte, especialmente para aquellos que están más cerca de la frontera, con sirenas continuas durante todo el día. Ahora, por otro lado, respecto a las negociaciones, vemos que esto tiene ante todo su propia influencia en la política interna del Líbano, con muchos que ahora están preocupados, entre comillas, por una guerra civil dentro del Líbano. Hezbollah, por supuesto, no está contento con ninguna negociación directa entre los libaneses y los israelíes, y por eso estamos viendo manifestaciones de protesta continuas en el centro de Beirut y en otras áreas, llamando al primer ministro del Líbano, Wafslam, sionista. Por eso lo llaman así. Y debido a esto, según un informe de hoy de MTV, un medio libanés, dicen que Wafslam pospuso su visita a Washington. Estaba programado para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, pero canceló o pospuso esta visita porque temía que en algún momento empezaran rumores en Líbano de que se reunió con un funcionario israelí de verdad. Eso es algo que todavía, al menos en Líbano, se ve como una traición. Por eso decidió, al menos por ahora, detener su viaje y no visitar Washington. De cualquier manera, estamos diciendo que esto va a ser absolutamente un desafío para Líbano en general, porque por un lado, Hezbollah no quiere desarmarse. Así que esto en realidad no detendrá los ataques israelíes. Pero además, Hezbollah no quiere que el gobierno libanés normalice relaciones con Israel o siquiera negocie con Israel, lo que significa que Hezbollah está planeando una cosa. Su objetivo estratégico es detener los ataques israelíes por un lado y mantener sus armas por el otro, es decir, regresar al 6 de octubre o incluso antes al 7 de octubre cuando comenzaron sus ataques. Así que este es un objetivo estratégico para Hezbollah. Y actualmente dentro del Líbano la discusión es muy peligrosa, llamémoslo así, entre aquellos que están a favor de las negociaciones con Israel y aquellos que están en contra, los simpatizantes de Hezbollah. Muy bien, gracias Malir por acompañarnos. Más adelante vamos a hablar de algo en una región definida por el conflicto. Se trata de un inusual momento de conexión que tiene siglos de antigüedad. A solo unos días de que Israel y Líbano celebren conversaciones de paz directas, una llama encendida en Jerusalén ha llegado hasta Beirut. Estamos hablando del fuego sagrado. Esa es una llama de la Iglesia del Santo Sepulcro, que muchos cristianos ortodoxos creen que surge de la tumba de Jesús antes de la Pascua. Este año, después de la ceremonia en la ciudad vieja de Jerusalén, ese fuego fue transportado en avión desde Israel hasta Chipre y de ahí llevado por un helicóptero del ejército libanés directamente al Palacio Presidencial en Beirut.
Y el momento aquí ciertamente es difícil de ignorar porque esto está sucediendo, como acabamos de decir, justo cuando los dos países que todavía son técnicamente enemigos se están preparando para sentarse a dialogar en Washington, D.C. Ahora vamos a pasar a Gaza. Aunque los combates pueden haberse detenido, las negociaciones están lejos de terminar. Una delegación de Hamás está hoy en El Cairo para conversaciones de alto nivel con mediadores egipcios, mientras aumentan las tensiones por lo que el grupo afirma que son violaciones israelíes al alto el fuego en Gaza. Según funcionarios de Hamás, están presionando para que se implemente completamente el acuerdo, incluyendo la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, la reapertura de los cruces fronterizos y un aumento significativo de la ayuda humanitaria que entra al territorio. Y también se espera que planteen una demanda política mayor, la entrada de un organismo rector de tecnócratas palestinos, respaldado por Estados Unidos para que asuma la administración dentro de Gaza. Al mismo tiempo, Hamás se está reuniendo con otras facciones palestinas, lo que indica que esto no se trata solo del alto al fuego, sino de lo que viene después para el futuro de Gaza y todo esto. Bueno, el grupo terrorista se niega a desarmarse, lo cual por supuesto fue la base principal para que Israel aceptara el alto al fuego en primer lugar. Me gustaría volver con nuestros invitados en el estudio sobre esto. Quiero dirigirme primero a Jackie. Solo en cuanto a la importancia de estas negociaciones o de estas conversaciones se podría decir que están ocurriendo en El Cairo. En realidad no. Quiero decir, el hecho es que la segunda etapa de los 20 puntos de Trump tiene que desmantelar a Hamás y esto no está sucediendo. Y no solo que esto no está sucediendo, sino que esta fuerza que se suponía que iba a ser creada y otras cosas que se suponía que iban a ser creadas para pasar a la fase 2 no están sucediendo. Así que básicamente esas conversaciones son una especie de diálogo entre los egipcios y Hamás. Pero sin embargo, Israel se mantiene hasta la línea amarilla en Gaza y Hamás controla el otro lado. Y creo que al final dependerá de Israel si reanudan la guerra y se aseguran de que Hamás sea desarmado y Gaza sea desmantelada. Porque de lo contrario no veo que se esté logrando ningún progreso. Y es como el dilema del huevo y la gallina, porque Hamás dice que Israel tiene que retirarse, pero esto no está en línea con los 20 puntos de Trump, porque los 20 puntos de Trump dicen específicamente que Hamás tiene que ser desarmado. Y esto no está sucediendo. Así que o Israel acepta el status quo y se queda en esta línea o reanuda la guerra bajo sus condiciones. Muy bien. Quiero dirigirme a ti, Yaakov, solo para tener una idea de lo que ha estado ocurriendo durante esta guerra continua con Irán, porque obviamente el enfoque, especialmente el enfoque de los medios, ha cambiado. No estamos viendo mucha cobertura de lo que ha sucedido en la Franja de Gaza. ¿Qué tan enfocada está el ejército israelí en enfrentar a Hamás y el hecho de que este es un grupo que claramente no está dispuesto a desarmarse en este momento? Bueno, como dices, no ha habido mucha cobertura, pero eso no significa que no haya estado pasando nada. Prácticamente a diario hemos estado recibiendo actualizaciones del Comando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre operaciones militares en la Franja de Gaza. Entonces, ¿qué ha estado pasando? Sabes, solo un recordatorio rápido. Sabemos que Gaza está básicamente dividida en dos. Las fuerzas de defensa de Israel tienen control operativo sobre aproximadamente el 50% de la franja. Y en el lado occidental de la franja tenemos a Hamás, el enclave que sobrevive. Ahora, casi a diario, las fuerzas de defensa de Israel han estado atacando células terroristas de Hamás que han intentado cruzar la línea amarilla, poniendo a prueba a las fuerzas de defensa de Israel. Están siendo eliminadas, están siendo detectadas y eliminadas. Y ha habido varias eliminaciones muy interesantes de altos mandos terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina, así como de proveedores de armas y de personas que participaron en las masacres del 7 de octubre en los últimos días. Al final del día, donde las fuerzas de defensa de Israel tienen control, básicamente ya han destruido la mayor parte de la infraestructura terrorista que había ahí. Eso incluye túneles, eso incluye edificios con trampas explosivas. Y en el sur de Gaza hemos visto un aplanamiento total de las zonas de Rafah que están bajo control israelí para poder crear lo que ellos describen como la nueva Rafah. La esperanza es traer a los civiles de Gaza a esta nueva zona que no estará bajo el control de Hamás. Y en la parte de la franja controlada por Hamás, estamos viendo exactamente lo contrario. Estamos viendo que Hamás profundiza su control. Estamos viendo que recluta nuevos terroristas. Son jóvenes sin experiencia en combate y prácticamente sin entrenamiento. Les dan un Kalashnikov, un sueldo, tal vez un lanzacohetes RPG y básicamente les asignan un área para cubrir. Así que esto es lo que está pasando. Hamás no puede importar grandes cantidades de armas. Está teniendo dificultades con eso. Apenas puede importar nada.
pero al final del día se niega a desarmarse. Esto es totalmente predecible. Cualquiera que pensara que Hamas se desarmaría todavía no entiende lo que es Hamas, y creo que tenemos una cuenta regresiva. Tenemos una cuenta regresiva para la próxima confrontación. ¿Cómo será? Hay varias opciones de aquí en adelante. Bien, quiero dirigirme a ti ahora, Ariel, y saber tu opinión sobre lo que esto significa para las relaciones regionales. La atención se ha desplazado de Gaza a Irán. Estamos viendo que los estados árabes del Golfo están prácticamente alineados con Estados Unidos e Israel en cuanto a querer que Irán caiga, aunque por supuesto no necesariamente están haciendo esas declaraciones públicamente. Pero ya sabes, aún así el tema de Gaza sigue presente. ¿Y qué significa eso al final para el futuro de las relaciones entre Israel y el Golfo? Las posturas públicas no han cambiado en lo que respecta a los sauditas. Ellos, como era el condición antes del 6 de octubre, quieren ver un camino viable hacia la creación de un Estado palestino. Cualquier funcionario saudita con el que hables te dirá que ese era el costo antes del 7 de octubre y que sigue siendo el costo ahora. Y así está claro que no puede haber un camino hacia la creación de un Estado palestino mientras Hamas siga armado. Así que también necesitan involucrarse en eso, pero no lo están haciendo. Vimos en la sesión de inauguración de la Junta de Paz de Trump que varios países del Golfo decidieron donar grandes sumas de dinero a la Junta de Paz. Pero eso es con fines políticos, no para realmente participar en el desmantelamiento de Hamas. Y estamos de regreso en I24 News en inglés. Gracias por seguir con nosotras. Ahora nos vamos a Europa, videos sexuales, corrupción y un posible terremoto político. Los húngaros se dirigen a las urnas y según sugieren las encuestas, podría ser el fin del segundo mandato de Viktor Orbán como primer ministro, un cargo que ha ocupado desde 2010. Y no solo los húngaros estarán atentos al resultado, todo el mundo está observando y Joe Brown explica por qué. Es una participación récord, cuyos resultados podrían llegar mucho más allá de Budapest. El actual primer ministro, Viktor Orbán, enfrenta su primer gran desafío desde que asumió el cargo por segunda vez hace 16 años. Y si las encuestas sirven de algo, no pinta bien para su partido Fidesz. Estoy aquí para ganar. Estoy aquí para ganar. Se enfrenta a Péter Magyar, un ex político de Fidesz, cuyo partido TISA ha estado cómodamente por delante en las encuestas en los últimos meses. Sabemos con certeza que si esta elección se lleva a cabo de manera tranquila y legal, esta elección la ganarán TISA y Hungría. Magyar se ha vuelto popular visitando zonas y personas que se sienten marginadas después de 16 años de gobierno de Orbán, y los críticos dicen que él ha supervisado la corrupción, ha sofocado a los medios de oposición y ha debilitado el poder judicial húngaro. La campaña de Magyar se ha centrado en temas internos, como la salud y la economía. Orbán, por otro lado, ha apelado a problemas existenciales. Ha sido crítico con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, afirmando que está llevando a Europa a la guerra. Hungría es, por mucho, el país menos solidario con los ucranianos en la Unión Europea. ¡Hasta luego! Usando su poder de veto para bloquear un préstamo de $105.000 millones a Kyiv, carteles de Fidesz han sido pegados por ciudades y pueblos, comparando a Magyar con Zelensky, con palabras como peligro y detengámoslos, acompañando estas imágenes. Orbán ha mantenido lazos más estrechos con Moscú en medio de una fuerte dependencia del gas y la energía rusos. Y rompiendo el precedente de no interferir en elecciones democráticas, varias figuras destacadas de la administración Trump, incluido el propio presidente, han publicado mensajes de apoyo a Orbán en los últimos meses, y el vicepresidente J.D. Vance incluso habló en un mitin de Orbán la semana pasada en Budapest. La derecha estadounidense, específicamente el movimiento MAGA, ve las políticas sociales y fiscales de Orbán como un modelo para el éxito del conservadurismo. Políticos del gobierno israelí también han expresado su apoyo a Orbán, incluyendo al ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Shikli, quien afirmó que Budapest es una de las capitales europeas más seguras para los judíos, debido a las fuertes políticas antimigrantes de Hungría y su retórica a favor de Israel. Hungría es el único país, además de Estados Unidos, que Benjamín Netanyahu ha visitado desde que se emitió la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en su contra. Algunos episodios en la campaña han sido controvertidos. Magyar afirmó que Fidesz y su exnovia se habían aliado para chantajearlo con un video sexual.
Y también existe el temor de que Orbán, al estilo de Trump, no reconozca los resultados de la elección. Estoy aquí para ganar. ¿Y qué perdiste? Me gusta ganar, sí. Pero el resultado, que podría tardar un poco en finalizarse debido a los protocolos de votación de los ciudadanos en el extranjero, será monitoreado de cerca por el este, el oeste y la zona difusa en el medio. Bueno, volvamos con Jackie Dayan, excónsul israelí en Los Ángeles, que nos acompaña. Jackie, si Orbán llegara a perder después de 16 años en el poder, ¿qué significaría eso para Europa en general? Mira, para Europa sería un gran éxito, porque muchas veces el apoyo de Hungría a Rusia y el hecho de que Hungría bloqueó muchas decisiones que en la Unión Europea deben tomarse por unanimidad. Así que eso significaría una gran victoria para la Unión Europea. Yo diría que no ocurre lo mismo con Israel, con los estadounidenses, ni con Rusia, porque para Israel, en muchos casos, cuando la Unión Europea quería sancionar a Israel y necesitaban no solo una mayoría, sino que necesitaban un voto unánime para sancionar a Israel, Hungría era quien votaba en contra. Ellos votaban en contra de eso. Y para los estadounidenses, acabamos de ver al vicepresidente, acabamos de ver a J.D. Vance venir a Hungría y decir que esta es la civilización occidental. Esta es la cara de apoyar a Orbán. Así que creo que la Unión Europea estaría muy feliz. Creo que el gobierno israelí, el gobierno estadounidense y también Rusia estarían menos contentos si Orbán pierde. Claro. O sea, solo, ya sabes, rápidamente lo que parece que Estados Unidos está diciendo es que van a apoyar a cualquier gobierno que termine llegando al poder, ya sea Orbán o, por supuesto, su oponente en este momento. Pero al final, ¿cómo crees que se vería eso? Mira, su oponente en realidad es amigo de Israel. El único temor en Israel es que, por ejemplo, si la Unión Europea lo presionara, él preferiría irse con la Unión Europea en vez de enfrentarse a toda la Unión Europea, como Orbán se estaba enfrentando a toda la Unión Europea. Pero no tengo duda de que Israel, Estados Unidos y otros apoyarían a su oponente si él gana. No tengo duda de que ese es el caso. Sería mucho más difícil para Israel en las decisiones dentro de la Unión Europea, pero él ganaría el apoyo de Israel, no tengo duda. Muy bien, Jackie, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos en el estudio. Ahora vamos a España. Israel ha convocado al enviado de España después de que un enorme muñeco del primer ministro Benjamín Netanyahu fuera volado durante un festival local en un evento conocido como la quema de Judas, donde a veces se utilizan figuras públicas como objetivos simbólicos. Pero este año, las autoridades israelíes dicen que se cruzó una línea, señalando lo que llaman odio antisemita a la vista de todos y culpando directamente a la retórica del gobierno de España. El muñeco, que mide más de 6 metros de altura y está lleno de explosivos, fue detonado frente a multitudes que aplaudían en un pueblo cerca de Málaga como parte de esta tradición de décadas. Las autoridades españolas rechazan las acusaciones de incitación. Insisten en que se oponen a todas las formas de odio, pero vamos a dar paso a Graham Keeley desde Madrid para que nos explique lo que está sucediendo aquí. Obviamente estamos viendo lo que se podría decir es un deterioro de las relaciones no solo entre España e Israel, sino también entre España y Estados Unidos en medio de la guerra con Irán. Ayúdanos a entender el contexto aquí y qué tan inusual es usar a una figura como Netanyahu en un evento como este. Lo siento, no puedo escuchar nada. ¿Puedes escucharme ahora? Graham, ¿puede escucharnos? Sí, puedo. Sí, bien, genial. Entonces, lo que te acabo de preguntar básicamente fue, ya sabes, desglosar un poco el contexto aquí. Obviamente estamos viendo un empeoramiento de las relaciones en este momento entre España, Israel e incluso Estados Unidos en medio de la guerra. ¿Sabes esta tradición de la quema de Judas? ¿Qué tan inusual es usar una figura como Netanyahu? Creo que el contexto es este. Esta es una tradición en este pueblo en particular que ha existido desde los años 40, en la que la gente elige una figura que representa, en su opinión, el mal o cosas malas. Así que cada año eligen una figura diferente. El año pasado, por ejemplo, fue Donald Trump. Anteriormente ha sido Vladimir Putin y muchas otras figuras. Así que es su opinión local. Y es muy propio del burgo del pueblo en cuestión.
No diría que tiene nada que ver con la política del gobierno español en absoluto. ¿Cómo se está recibiendo esto dentro de España? Quiero decir, obviamente podrías decir que esto no tiene nada que ver, al menos el gobierno español no estuvo involucrado en este evento cultural específico. Pero obviamente Pedro Sánchez es, ya sabes, muy, muy crítico con el Estado de Israel, muy crítico con esta guerra con Irán, incluso llegando al punto de no permitir que Estados Unidos use bases españolas para actividades militares. Entonces, estamos viendo básicamente que el público español se alinea con Pedro Sánchez en todas estas declaraciones. Una serie de encuestas ha dicho que el pueblo español aprueba la postura de Sánchez, básicamente criticando a Israel, criticando a Estados Unidos por la guerra en Irán y anteriormente por la guerra de Israel en Gaza. Así que absolutamente la corriente de opinión ha sido bastante anti-israelí. Yo diría que al mismo tiempo también hay elementos en la sociedad española, quizás el conservador Partido Popular, que tienen una postura diferente y en este momento son muy pro-israelíes. Y en una encuesta publicada hoy se encontró que el Partido Popular está en camino de ganar las elecciones generales el próximo año. Así que es una mezcla, aunque recalcaría que las políticas de Sánchez han resultado ser populares. Muy interesante. Muy bien. Pues me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos, Graham, desde Madrid con ese análisis. Ahora vamos a pasar a Turquía. Los líderes israelíes están arremetiendo contra el presidente turco Erdogan después de los informes de que fiscales en Turquía buscan encarcelar a decenas de altos funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Netanyahu, por lo que ellos afirman son crímenes relacionados con la guerra en Gaza. La respuesta desde Jerusalén, bueno, ha sido explosiva. Netanyahu estaba acusando a Erdogan de masacrar a los kurdos y de alinearse con los aliados de Irán, y el ministro de Defensa Israel Katz incluso lo llamó un tigre de papel. Bueno, Turquía también respondió y su Ministerio de Relaciones Exteriores comparó a Netanyahu con Hitler. En una declaración oficial, quiero invitar a la doctora Hayetan Cohen para que nos explique esto. Obviamente hemos visto cómo las relaciones entre Turquía e Israel se han ido deteriorando durante años, pero ¿qué tan en serio debemos tomar estas acciones legales que vienen de Erdogan? Bueno, antes que nada me gustaría subrayar que esto es algo simbólico. Al final, los poderes jurisdiccionales del Poder Judicial de Turquía están limitados dentro de las fronteras de Turquía. Pero en mi opinión, lo que es más importante aquí no es solo la acusación, sino más bien el deseo de Turquía de llevar a cabo una campaña de deslegitimación contra el Estado de Israel. Y obviamente, esta decisión judicial es solo y únicamente una herramienta dentro de este panorama más amplio. Estamos viendo que Turquía está haciendo esto de una manera muy sistemática. Turquía está llevando a cabo una campaña de deslegitimación muy sistemática. Tenemos que revisar las declaraciones de los funcionarios turcos. Le están poniendo muchos apodos diferentes al primer ministro israelí y al Estado de Israel como banda genocida, etcétera, etcétera. Y por lo tanto creo que esto debe ser condenado. Y obviamente esto no contribuye al futuro de las relaciones. Estamos viendo que esto está contribuyendo al mayor deterioro de las relaciones. Y obviamente, si también tenemos que hablar sobre la acusación en sí, no son los únicos funcionarios israelíes de alto rango. Hay algunos periodistas israelíes, un rabino israelí. Quiero decir, eso es muy extraño. Sí, quería llegar a eso, doctora Llanero Chuck. Por supuesto, obviamente estamos viendo una lista de diferentes, se podría decir, figuras israelíes que serían arrestadas esencialmente si aterrizaran en Turquía. Sabemos que Turquía ha sido un destino de viaje importante para los israelíes durante años. Por supuesto, eso parece estar cambiando. ¿Qué crees que nos dicen las encuestas sobre el público turco y sobre cómo ve a Israel en este momento? Bueno, desafortunadamente, después del 7 de octubre, solo un par de días hablaron sobre los israelíes como víctimas. Pero después, ya sabes, tal vez como 3 o 4 días después, la prensa turca puso su enfoque únicamente en el lado palestino. Y desafortunadamente comenzaron a llevar a cabo una campaña de difamación contra el Estado de Israel. Y esto, al principio de nuestro programa, hablé sobre esta deslegitimación. Y no es realizada únicamente por la prensa pro-Erdogan, también es un denominador común entre el campo anti-Erdogan y el pro-Erdogan.
Y por lo tanto, permítanme criticar al ministro de Defensa de Israel aprovechando esta oportunidad. También está etiquetando a algunas figuras de la oposición, como si estas figuras de la oposición pudieran estar de acuerdo con él. En el caso de Israel, desafortunadamente, podemos decir definitivamente que tanto el campo pro-Erdogan como el anti-Erdogan, el consenso de ambos campos es, lamentablemente, la crítica a Israel. ¿Hay algún futuro en el que las relaciones entre Israel y Turquía vuelvan a ser como antes? ¿O crees que la situación se ha deteriorado tanto que ya no hay vuelta atrás? Bueno, mira, me gustaría poder hablar de una manera más optimista, pero estoy realizando una investigación muy analítica sobre este deterioro y veo una desorientación constante en la relación y no veo que esté mejorando. Y dado el hecho de que también, ya sabes, algunas figuras muy importantes como el jefe del Estado Mayor israelí, él está por encima de lo partidista. ¿Sabes? Él no está afiliado al partido Likud ni al partido laborista. Bien, es alguien que está por encima de la política. Incluso una figura así, cuando es acusada de cometer un genocidio, entiendo que la parte turca no está interesada en normalizar las relaciones, incluso si vemos un cambio de gobierno aquí en Israel, así que soy muy pesimista. De verdad espero, y me gustaría enfatizar esto, de verdad espero estar equivocado y que veamos un futuro más prometedor para la relación entre Israel y Turquía, porque al final del día estos dos países nunca han declarado hostilidades el uno contra el otro. Así que, ya sabes, destruir cosas es muy fácil, pero construir confianza es muy complicado. Y hoy en día estamos viendo este deterioro en la relación. Esperemos que prevalezca el sentido común. Muy bien, me gustaría agradecerle mucho por acompañarnos, doctora. Regresando ahora al centro de mando, el centro neurálgico de la guerra de Israel. Oficiales estadounidenses e israelíes están trabajando codo a codo, compartiendo secretos, objetivos y tomando decisiones en fracciones de segundo. Y ambos lados dicen que nunca antes había existido este nivel de cooperación. Echemos un vistazo. Ellos controlan la información que pasa de las fuerzas de defensa de Israel al ejército estadounidense. Son de los primeros en recibirla cuando regresa. Durante 40 días estuvieron sentados en el centro de mando en el cuartel general de las fuerzas de defensa de Israel, el corazón palpitante de la toma de decisiones en la guerra, y fueron responsables de la conexión extraordinaria entre los dos ejércitos y el nivel de cooperación entre Israel y Estados Unidos. Imaginen que estamos sentados juntos en habitaciones compartidas y determinamos los procesos operativos de la manera más íntima posible. Cuando llegas a un nivel de intimidad así, ya lo conoces. Nosotros lo llamamos el socio. Del socio sé todo, él sabe cuántos hijos tengo, yo sé cuántos hijos tiene él, y realmente se basa en la confianza personal. Mi división está distribuida en 7 sitios diferentes en todo Israel y la división de inteligencia está distribuida en unos 5 sitios en Estados Unidos. También, en la mayoría de los lugares en Israel, nos sentamos hombro con hombro junto a nuestros socios estadounidenses. Representantes estadounidenses se sientan en los centros de mando. Representantes estadounidenses se sientan con nosotros, aprenden nuestro idioma literalmente, tanto en el aspecto operativo como en el profesional, entienden cómo pensamos, cómo trabajamos. La confianza entre nosotros es alta. Compartimos un banco de objetivos común y nuestros planes militares están sincronizados y coordinados. Cada parte aporta los objetivos que tiene, su banco de objetivos, los ponen en una bolsa común y los llevan a cabo. Puede ser, por cierto, que mañana, pasado mañana, ayer o anteayer, los estadounidenses hayan atacado objetivos israelíes y también al revés, porque en el momento en que está en la misma piscina ya lo vemos desde otra perspectiva. Un avión estadounidense vuela sobre el espacio aéreo de Irán. Ustedes detectan una batería antiaérea, por ejemplo. ¿Hay cosas así a nivel inmediato? Los temas aéreos son responsabilidad de Lamdan. Nos sentamos junto a ellos, hombro con hombro, y sabemos quién transmite, qué información y con qué métodos que construimos juntos antes de la guerra. Cuando hay una indicación así, de cualquier fuente que sea, sabemos convertirla en una alerta para el socio en cuestión de segundos. A veces discutimos por eso, yo quiero el objetivo. Discutimos en el buen sentido de la palabra, desde un lugar de entusiasmo por lo que hacemos. El juego es obviamente un juego de información, ¿verdad? En su evento, ¿a dónde y cómo fluye la información? La respuesta es todo
Ese es el alcance de la colaboración. Nos ocupamos del análisis de más alto nivel sobre lo que piensan los líderes en Irán. Nos ocupamos de los objetivos junto con el socio, lo que significa entender primero que nada el idioma diferente de cada uno. Cada uno habla un idioma diferente. Compartimos conocimiento, infraestructura de conocimiento, métodos y, en resumen, objetivos hasta protección de fuerzas y defensa de las fuerzas. Creo que la gran mayoría de la inteligencia que ayuda a los estadounidenses a proteger a sus fuerzas proviene de Israel. ¿Qué piensan en el campo? Esa es una pregunta, tal vez la pregunta de las preguntas. Estimo que los iraníes no entienden hasta qué punto han sido infiltrados. Mira, no lo voy a sentir. No estoy seguro de que necesariamente sea algo malo. Pero la historia de la guerra, la conexión entre los dos ejércitos y la gente en la sala compartida, tal vez se pueda contar a través de la historia del navegante desaparecido y lo que sucedió entonces en el centro neurálgico de la guerra, durante las horas dramáticas, cuando los soldados estadounidenses maniobraban en suelo iraní. Quizá las 72 horas más tensas que viví en la sala de mando conjunta, en las que realmente se nos fue el aliento durante ese tiempo. Cuando digo nosotros, me refiero tanto a los oficiales y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, que estaban ahí, como a los oficiales y soldados del Ejército de Estados Unidos, que estaban sentados con nosotros juntos. Reportes que llegan de ambos lados sobre que aquí hay un avión que fue dañado y ahora las Fuerzas de Defensa de Israel están trabajando para ver cómo pueden contribuir a este esfuerzo. Alguien les llama de algún lugar y les dice como, amigos, esto es lo que pasó, vean cómo pueden ayudar. ¿O la llamada viene de nuestro lado? La iniciativa, por supuesto, vino de nuestro lado con el deseo de ver que sabemos dar o ayudar y apoyar donde sea posible. Y hubo un gran esfuerzo en todo lo que se podía hacer. El espíritu era ayuden en todo lo que se pueda hacer. El evento del piloto y el navegante que se eyectaron en territorio iraní. También en este evento tomamos el sistema que tenemos, que nos permite básicamente darle al socio información que proteja a sus fuerzas. No es algo técnico o fácil. Comienza con la recopilación y la comprensión de su situación y la comprensión de la situación iraní en la zona. Todas estas cosas requerían orientar la recolección de inteligencia. No es algo sencillo, porque siempre te encuentras en el conflicto entre el deseo de dar la mayor cantidad de información posible, lo más rápido posible, y la necesidad de proteger tus fuentes. Y nuestra tarea es asegurarnos de que esto satisfaga la necesidad del socio. El momento en que lograron rescatarlo fue quizás el momento más emocionante de la operación hasta ahora. Cuando todos estamos sentados en la sala de mando, mirando las pantallas y recibiendo el informe de las fuerzas que tienen al navegante y que ya está de camino de regreso a un lugar seguro, fue una oleada de emociones increíble. También hubo lágrimas. Todos sentimos un gran alivio y fue un momento emocionante de una manera extraordinaria. No siempre fue así. Un banco de objetivos compartido, compartiendo materiales de inteligencia secretos y aviones estadounidenses de reabastecimiento, reabasteciendo a los cazas israelíes a gran altura. El comienzo se remonta a hace varios años. La relación con los estadounidenses no se creó en un solo día. No nos despertamos un día y de repente todo sucedió. Son años de ejercicios conjuntos, planes compartidos. El Estado de Israel hace 5 años, en septiembre del 21, llevó a cabo un proceso increíble liderado por el socio estadounidense. Y básicamente la responsabilidad pasó del mando EUCOM, European Command, en una coincidencia histórica con la firma de los acuerdos de Abraham, a la responsabilidad del mando CENTCOM, Central Command, que está a cargo de los países de Medio Oriente. Este cambio trajo una oportunidad cuyos resultados estamos viendo hoy. Entra en el cargo, ¿sí? Y en el primer día llama a un representante del ejército estadounidense, ¿verdad? Desde eso, ya durante la transición, me reúno con mis homólogos, de hecho vuelo y los conozco en persona. A nivel personal, tuve el privilegio de acompañar este proceso. Ese almirante Cooper, a quien hoy conocemos bien en su cargo actual como comandante de CENTCOM, personalmente lo puse en contacto para su primera conversación con una figura israelí, con el comandante de la Fuerza Naval. ¿Les contamos todo a los estadounidenses nos cuentan todo a nosotros? La respuesta ante ambas preguntas es absolutamente no, pero la cantidad de ejemplos que tengo de situaciones en las que nosotros o ellos evitamos hablar de ciertos temas se ha reducido mucho. ¿Hubo alguna diferencia entre la planificación y la ejecución? Te sorprenderá escuchar esto, pero salió casi exactamente como lo planeamos juntos, tal como lo anticipamos y como lo imaginamos después de muchas preparaciones previas. Hablas con tu contraparte, le dices, Joe, lo logramos,
como si hubiera esa conversación de emoción juntos, de una experiencia compartida juntos. Claro, hay dos momentos clave que recuerdo. Uno es el 28 de febrero a las 8:02, que es básicamente el inicio de la operación. Y hablamos de eso y decimos, empezamos, estamos en esto juntos. Después del vuelo de apertura, llaman o se conectan en esa videollamada y ¿de qué hablan? O sea, ¿cuál es la primera conversación? ¿Cuáles son las primeras palabras que salen de tu boca? Creo que la magnitud de los eventos es tal que no puedes evitar estar asombrado y decirle al otro, ¿puedes creerlo? Llegamos a este momento. Este es el mejor escenario que pude imaginar en cuanto al nivel de preparación con el que llegamos. Y sabía que esta campaña, no importa cómo la imaginemos, en la práctica se verá diferente de lo que imaginamos. Porque son cosas históricas, nunca han sucedido antes. Por la confianza que se construyó antes, simplemente ves una sonrisa compartida, ves que lo miras a los ojos a través de la pantalla, ves que nos entendemos y que de aquí en adelante nos ayudamos en todo lo que sea necesario, tanto en los momentos más bajos como en los más fuertes que haya. En el ejército, después de una semana de guardia bajo la lluvia, los soldados ya se vuelven amigos. En la guerra, el trabajo conjunto también crea lazos personales, incluso amigos. También se forman amistades, bromas entre ellos, y cada uno ya sabe qué café no toma el otro y qué turnos no le gustan. Bromas con el otro lado. Primero que nada, pesaje es un evento interesante para el compañero estadounidense. Descubre que ya no se puede comer chametz, no es algo fácil de hacer para un estadounidense. Incluso llegué a ver a un compañero comiendo gefilte fish que trajo uno de nuestros reservistas. Lo preparó en casa. Tuve la oportunidad un poco antes de la campaña, antes de que comenzara la guerra, de invitar a uno de esos oficiales a cenar en mi casa. Y él se sentó alrededor de la mesa del Shabbat, dijimos el Kiddush, y al final de la noche se me acercó y me dijo, por esto estamos aquí, para que cosas así sigan ocurriendo aquí y en el Estado de Israel. Y eso me hizo entender cuán fuerte es este vínculo, lo increíble que es que estén aquí con nosotros y a qué se refieren. Se repite la historia de uno de los compañeros que ya lleva un mes sentado con nosotros en los refugios subterráneos, aprendiendo hebreo ahí, así es ahora. ¿De quién está aprendiendo hebreo? De los jóvenes, de las personas que lo rodean, personas llenas de motivación, con moral, profesionales, increíbles. Tenemos gente maravillosa, niños, todavía son niños. Probablemente tampoco creían que la campaña conjunta se vería así, hombro con hombro. A veces improvisar, y para ellos, esto es solo el comienzo. ¿Cómo te sientes después de un mes así? Uno, supongo que mi cara se ve borrosa, pero espero que puedas ver en mis ojos el brillo que hay. Estamos dedicados a esto de la manera más personal que te puedo decir. Siento un orgullo enorme, así que si me preguntas, me levanto cada mañana con una sonrisa, a pesar de toda la dificultad. Creo que la efectividad operativa que resulta de esto al final será algo que realmente nos permitirá mantener la seguridad a largo plazo. Bastante fascinante. Muy bien, eso es todo por ahora desde la mesa de noticias de I24. Gracias por acompañarnos. Asegúrense de quedarse con nosotros porque volveremos a estar en vivo a las 8 p.m., hora de Israel, con las últimas actualizaciones de la región. Soy Natasha Kirchuk, esto es I24 News y nos vemos en breve.